Hola queridos amigos, somos nosotros los sacerdotes del apostolado hispano quienes los saludamos en este día. Iniciamos el programa con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amor, Padre misericordia, gracias te damos por tu amor infinito. Te pedimos que nos sigas llenando de tu misericordia, de tu gracia, que nos sigas enseñando con autoridad para que podamos seguir ese camino que tú nos has presentado como un camino de salvación. Enséñanos a serte fieles y enséñanos a ser misericordiosos como tú lo eres, y esto lo pedimos a ti que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo ha estado? Bendecido aquí, disfrutando de que este mes ha pasado bastante rápido. Así es. Y parece mentira cómo van pasando las cosas, cómo va pasando todo, y ya vamos bien adelantados, ¿no? Sí, Padre, una bendición. Yo vengo descansadito, gracias a Dios. Estaba descansando en Colombia, pero ya estamos de vuelta aquí en New Orleans nuevamente. Se nota que te han querido bastante, ¿verdad? ¿Será, Padre, que me creció la barriguita? Pero nunca le contamos a las personas que hubo una gran celebración el día 3 de enero en la Basílica de Girón. ¿Qué pasó ese día? Padre, celebré la misa de acción de gracias en mi parroquia de origen con toda mi familia. No había podido hacerlo el año pasado por el COVID y todo esto, entonces el 3 de enero tuve la oportunidad de celebrar junto a mi familia, gracias a Dios. ¿Cómo viste a tu familia? La primera vez que se encontraban ya no con Luis Carlos Duarte, sino con el padre Luis Carlos. ¿Eh? Oh, sí, Padre, fue una emoción grandísima, una alegría inmensa, completamente, wow. Es algo que uno no puede describir a veces con palabras, sino aquello que siente uno en su corazón, porque de alguna manera uno cuando está en el proceso de formación, uno siempre espera compartir ese momento y los papás de uno esperan compartir ese momento con uno, pero ellos no pudieron estar el día de la ordenación y para mí ese día, el verlos a ellos ahí fue una bendición increíble, increíble. Y bueno, ¿y por qué se te está cortando la voz? Se emociona uno, Padre. Bueno, solo preguntaba. Estamos ya a final del mes de enero. Mañana va a ser el último día del mes. Hoy es enero 30. El tiempo va pasando muy rápido. Ya llegamos a lo que se llama el cuarto domingo del tiempo ordinario. Hemos venido explicando todo esto que es la función del año litúrgico, que nos ayuda a prepararnos para vivir el encuentro con Jesús de una manera diferente. El domingo pasado hablamos de la experiencia de Andrés y de Juan, quienes son empujados indirectamente por Juan al decirles: ya acabé mi trabajo era mostrarles al Cordero, mírenlo, ahí va. Hoy nos vamos a encontrar con un Jesús que llega a la tierra de Cafarnaún. Tú estuviste en ese lugar, ¿no? Así es, Padre. Lindo, hermoso. ¿verdad? En el lugar donde se obraron tal vez más milagros de Jesús. Sí. Es hermoso, hermoso. Ajá, ahí fue donde, cuando fui a Tierra Santa, hace un año precisamente, estuve allí en Tierra Santa, fue al primer lugar a donde fuimos. Allí hay varias ruinas allí en Cafarnaún, pero es increíble estar allí en ese lugar. Muy hermoso, allí cerca de todo, del mar Mediterráneo, y todas las ruinas que hay todavía de los templos, hay un poco de las ruinas de la sinagoga. Es hermoso haber estado allí. Bueno, nosotros vamos a volver en agosto, iremos a Rusia, y la gente se dice: padre, ¿por qué va a ir a Rusia? Hay que entender que en el año 1053 se dio el gran cisma de Oriente, que la iglesia se dividió entre la iglesia católica y la iglesia católica ortodoxa. El problema empieza más con la iglesia griega, pero son los rusos los que absorben esa parte de la iglesia y ponen ese patriarcado, y la iglesia se dividió en dos. Es muy importante entender esto porque los papas siempre oran por la unidad de la iglesia, pero tenemos que saber qué es lo que nos desune para poderlo arreglar, porque Claro. a veces no sabemos qué es lo que nos desune y entonces no sabemos por dónde empezar. De ahí bajaremos a Israel y estaremos visitando estos lugares, que son lugares santos. El año pasado no pudimos ir porque íbamos a ir en abril y empezó la pandemia en marzo. Tuvimos que cancelar, íbamos a dejar para abril de este año, y bueno, algunos problemas han surgido. Creo que nos iremos en agosto. Si quieres más información, puedes llamar al apostolado hispano al 504-467-2550 o me llamas a mi número celular 504-810-9522 y nos ponemos de acuerdo para darte más información de lo que se hace en este lugar.
También Padre Luis Carlos estaba hablando con Xavier University, con Dream Center, con Tulane University, con Core Group y con otras instituciones, porque estamos empezando a planear la jornada de la Feria de Salud aquí en el Apostolado Hispano. Bueno, qué bueno. Entonces, ya próximamente daremos las fechas, pero más que dar esas fechas, estoy tratando que a través de lo que es el gobierno de Nueva Orleans y Jefferson Parish, pudiéramos hacer una jornada de vacunación contra el COVID aquí en el Apostolado Hispano. Ya les avisaré si se puede dar para que muchos de ustedes puedan venir a recibir esta vacuna, que es gratis. El único problema es que tiene que estar refrigerada. Estamos mirando cómo se tiene que hacer. Y si no, tocaría ir a muchos lugares como hospitales, clínicas o urgent cares o Walgreens que estarán distribuyéndola. Es gratuita, el gobierno la pagó. Lo único que hay que poner es el bracito. Yo ya voy para la segunda dosis, así que todavía no me siento raro. A ver, no hay que tener miedo. El Señor ha iluminado a los científicos para encontrar esa tabla que nos va a salvar de la corriente que nos estaba llevando río abajo. Así que los invito a que no tengamos miedo y a que demos este paso, ¿no? Así es, Padre. Y bueno, y eso es de alguna manera un mensaje de esperanza nuevamente para la humanidad, para mirar que siempre después de la tormenta va a venir la calma sí. y siempre los que esperan en el Señor van a volar como las águilas, como dice el profeta Isaías. Entonces vamos a pedirle al Señor que todo esto sea para el bien de toda la humanidad, de todas las personas y para que podamos nosotros seguir glorificándolo y Dios permita que toda esta experiencia nos haya ayudado a la humanidad para cambiar nuestros corazones, para valorar más cada momento, para valorar más la vida, la creación, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y no vayamos ahora como que viene la vacuna, vamos a lo mismo y vamos a destruir nuevamente todo lo bonito. Que se ha salvado. Ajá, Sí, así es. Sí. Entonces, sí. Hay que tomar las cosas en serio. Así hay que tomar las cosas en serio. Así es. Quiero darle las gracias también a todas las personas que vinieron el lunes a la hora santa y los que vinieron a la misa carismática el miércoles. Cada cuarto lunes del mes hacemos una hora santa. Es bonito venir a encontrarnos con Jesús, Eucaristía, orar, entregarle nuestros problemas, nuestras cargas. Y en los miércoles hacemos la misa carismática donde hacemos la unción de los enfermos para orar por todos los enfermos. Esta vez no hicimos la unción debido al COVID, que se requiere mantener los 6 pies de distancia, pero oramos por todos los enfermos pidiendo al Señor que los sane, que toque, que rompa todas esas ataduras que no permiten a las personas estar libres, como es la falta de salud. Y si tú quieres que oremos por una intención que tú tengas, puedes llamar al 504-467-2550 o entrar en nuestra hoja de Facebook del Apostolado Hispano o de Friar Sergio Serrano, y ahí todos los días colocamos intenciones para la misa. Las personas las escriben. Si tú las escribes antes de las 5 de la tarde, muy seguramente la vamos a mencionar durante la misa. Si no la escribes, siempre decimos que oramos por las intenciones que quedaron allí escritas y no pudimos anunciar. ¿Por qué hasta las 5? Porque a las 5 se va Sheila. Entonces, cuando ya ella ha recolectado todas las intenciones hasta las 5, imprime una hoja, la deja sobre el altar y se va. Así que si tú la pones 5 y 5, 5 y 10, pues ya no. Padre, la puse 5 y 1 minuto. Bueno, ya ella iba montando un pie en el carro, ya no alcanzó. Así que, por favor, trata de colocar tus intenciones. Y qué bonito es orar por la gente. Así es, Padre. Es completamente, y a eso el Señor nos invita a eso. Nos invita siempre a eso, a la oración por los otros, a estar con los otros, a perseverar en la oración. Entonces qué bonito es hacerlo. Esa es la experiencia de la comunidad, es lo que hace San Pablo, es lo que hacen los apóstoles. Van al encuentro y oran por los otros. Eso es lo que encontramos en las cartas. Amén. Por ejemplo, de San Pablo, cuando él escribe a los Corintios: queridos hermanos en Roma, estoy aquí orando por ustedes, mi corazón está con... Es una oración. Pablo estaba haciendo una oración ahí. Y entonces, qué bonito que nosotros tengamos esa fe en que en la Eucaristía se pongan las intenciones que yo tengo en el silencio de mi corazón y que yo puedo ofrecer. Porque eso es una Eucaristía. La Eucaristía es una acción de gracias en la cual el sacerdote toma todo aquello que tiene el pueblo y se lo ofrece como una alabanza a Dios. Amén. Eso es lo que hace. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra. Ahí el sacerdote está recogiendo todas esas intenciones que ustedes han colocado y se las eleva al Señor.
como una ofrenda agradable a su presencia. Entonces, queridos hermanos, sigamos con esa fe en orar en la Santa Eucaristía. Amén. Por nuestros hermanos que han fallecido, por las intenciones, por las necesidades, en acción de gracias, por los que cumplen años. Sigamos con eso, porque es poner a Dios en cada parte de nuestra vida. Entonces sigamos con esa fe de seguir orándole al Señor durante la Eucaristía. Bueno, el Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñaba como un hombre que tiene autoridad y no como los escribas. Así es. Algo que siempre me ha llamado la atención, Ajá. porque normalmente decimos que ¿qué nos da la autoridad? Cuando nuestras acciones y nuestras palabras concuerdan. Porque hay un dicho en Colombia, ¿no? Hagan lo que el cura dice, pero no lo que el cura hace. Así es. El cura predica, pero no practica. Si no practicamos lo que nosotros predicamos, pues no tiene sentido. Es como cuando el papá le dice a los hijos: tienen que ir a misa, pero el papá no va. Entonces, ¿con qué motivación van a llegar los muchachos al templo? Estamos en el cuarto domingo, como lo decía, está Jesús en el pueblo que se denomina el pueblo de Jesús. Aunque no nació ahí, fue el lugar donde él se sintió más acogido, donde tuvo sus grandes amigos. Está la casa de Pedro, está el área de los pescadores, donde él iba muy seguido. Está la sinagoga, que es hermosa, se mantienen hoy en día las ruinas. Está en esa sinagoga, hay un episodio muy interesante y toda la gente queda asombrada. Muy interesante, los demonios, los espíritus inmundos reconocen la autoridad de Jesús y nosotros los hombres a veces no. Entremos en el Evangelio de este fin de semana, mi querido Padre. Ok, Padre, vámonos entonces para Cafarnaún. Una de las cosas que nosotros, ya el Padre lo decía, fue una de las ciudades donde Jesús desarrolló más de sus milagros. Esta ciudad fue bastante bendecida. Sin embargo, es una de las ciudades que también recibe uno de los ayes de Jesús. Ay de ti, Sidón, Tiro y Sidón. Ay de ti, Cafarnaún. Ay de ti, Cafarnaún. Porque así como entre más se les da, pues más se les va a exigir, ¿verdad? Porque ellos recibieron muchos milagros, pero muchos no creían. Y entonces decía el Señor, les dijo a ellos, sobre ellos, uno de estos ayes, que Él dice: ay de ti, Cafarnaún, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen obrado los milagros que se obran en ti, muchos tal vez se hubiesen convertido. Y esto es lo que pasa en Cafarnaún. Bendecidos, miren todo lo que pasa, y la gente se maravillaba. Pero de ahí a que tuvieran un cambio de vida era distinto. Entonces, ubiquémonos ahí en esa ciudad, queridos hermanos, en Cafarnaún. Y también ubiquémonos en la sinagoga de Cafarnaún. Usualmente los judíos en ese tiempo, después, en el tiempo del exilio de la Babilonia, comienzan ellos a reunirse, los judíos comienzan a reunirse para comenzar a compartir la ley y los profetas. Y entonces esto comienza desde ahí y ellos comienzan a reunirse, especialmente los sábados. Ya en el tiempo de Jesús los judíos se reunían aproximadamente 3 veces a la semana, especialmente los sábados. ¿Y en qué consistían esas reuniones en la sinagoga? Primero, oración. Segundo, la lectura de la palabra de Dios, de la ley y los profetas. Y tercero, la meditación sobre los profetas. Y entonces estaban en ese contexto, ahí estaban en Cafarnaún. En cada pueblo había como una sinagoga en donde los judíos se podían reunir a orar.
y entonces estaban allí. Y ahí estaban, claro que estaban los escribas, estaban los fariseos, y estaban todas las personas de la ley. Todos sus amigos. Todos, sí, ahí estaban. Y sobre ellos es uno de los juicios que ahorita el padre estaba diciendo. Escuchen lo que los fariseos les dicen, porque ellos hablan sobre la ley y los profetas, hermoso, pero no los imiten. No los imiten, dice Jesús sobre los fariseos. Y entonces este es el contexto en el que vamos a desarrollar la reflexión de este domingo. Cafarnaún, la sinagoga en donde estaban orando, una cosa que era bien importante, era sábado. Era sábado. Sin embargo, hoy se nos recalca que era sábado, pero no hubo como ningún problema, no hubo ninguna pregunta de los fariseos y de los escribas sobre esto. Y entonces viene algo que es esencial, y el padre ahora lo mencionaba. Se sorprendían de la enseñanza de Jesús. Pero vamos a detenernos un poco, vamos a mirar un poco qué era, porque no se nos dan detalles. No se nos dan detalles de por qué se sorprendían. Decía, enseñaba como quien tiene autoridad y se sorprendía, pero bueno, ¿qué estaba pasando? Sí, la autoridad que viene de Jesús, como lo dije, es la gran novedad. Mucha gente predicaba, pero no daba testimonio con su propia vida. Jesús predica la pobreza evangélica, y no solo la predica, la vive. Y desde la semana pasada vemos como le dice a los otros, ¿quieren saber de mí? Vengan a ver. No dice vengan a escuchar, sino vengan a ver. Hoy, cuando se encuentra con este espíritu inmundo, nos damos cuenta que la autoridad de Jesús está hasta en los espíritus a quienes les manda y lo obedecen. ¿Y por qué lo obedecen? Porque los espíritus reconocen que Jesús es el Santo de Dios. Por tanto, es el único que puede ordenar la liberación de la corrupción. En este mundo tan corrupto en el que nos encontramos, ¿quién es el único que nos puede liberar? Es Jesús. Padre, ¿nos tenemos que armar y luchar contra los malos? Sí, armémonos de valor para pedir la intercesión del que puede limpiar, del que tiene autoridad, porque sus acciones y sus palabras concuerdan. A veces queremos nosotros que se acabe la corrupción. ¿Cómo quisiéramos que no hayan políticos que roben? ¿Cómo quisiéramos que hayan políticos que no mientan? Y enseguida alguien llama a la casa, papito, dígale que no estoy. Sí. Mijito, dígale que no estoy aquí. Mi mamá manda a decir que no está. Así es. ¿Cómo podemos nosotros exigir que haya algo que no sea corrupto cuando nosotros damos un testimonio contrario? Y no solo damos el testimonio, sino forzamos a los que son nuestros seres queridos, a los que están bajo nuestra tutoría, a cometer esos errores para salvarnos a nosotros mismos. Y por eso hemos perdido toda autoridad. Hoy Jesús en Cafarnaún manda a los espíritus inmundos, y algo que me llama la atención, Padre, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, es que Él le dice a los espíritus inmundos, apenas lo reconocen como el santo, le dice, cállate, porque tú y yo no podemos conversar con el demonio. Jesús nos da un testimonio claro. Él tiene la autoridad para callarlos y para sacarlos, pero tú y yo no la tenemos, así que no podemos entrar en negociaciones con los demonios de nuestros vicios. Voy a dejar de fumar hoy, pero mañana lo pienso o no. Si yo voy a dejar de fumar, si voy a dejar de ver pornografía, si voy a dejar de ser infiel, no puedo negociar con eso. Tengo que ser tajante, callar esos deseos y seguir adelante. Y vamos a seguir explorando esta autoridad porque es algo que nos interesa explorar en este programa el día de hoy. Así es. Y entonces, queridos hermanos, estamos en este contexto, y nos vamos a encontrar que en la sinagoga hay un endemoniado. Y bueno, y esto entonces es una de las preguntas que, ¿qué hacía ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? Y entonces resulta que seguramente, porque si nosotros miramos en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar testimonios de esta magnitud, no vamos a encontrar testimonios de endemoniados así como lo vamos a encontrar. ¿Y qué pasa con esto? Porque como nosotros sabemos, queridos hermanos, nuestro mundo no solamente es lo que nosotros podemos ver. Entonces había ya pasado la rebelión de los ángeles, del demonio, de Satanás, de Lucifer, la rebelión de los ángeles que habían decidido no estar y no obedecer a Dios, que fueron arrojados del cielo y se vinieron a hacerle la guerra. Y ellos saben cuándo va a venir su fin. Saben cuándo va a venir su fin y especialmente quién les va a poner fin. Y entonces ahí es donde se viene esto. ¿Qué era lo que quería ese endemoniado? Lo que quería no era ir a escuchar al Señor.
No, lo que quería era interrumpir la obra de Cristo. Amén. Porque él sabía que ahí iba a estar el Cordero de Dios, el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador. Y entonces va a interrumpir la obra de Cristo. Porque como ustedes saben, no era el momento todavía. Apenas empezaba, estamos apenas en los primeros capítulos de los Evangelios. No era el momento y por eso Jesús le manda a decir, cállese, cállate. Y esto es lo que pasa. Entonces, lo que decía el padre ahorita era completamente cierto. Jesús no se pone a decir, oiga, ¿quién es usted? Él sabe, Jesucristo sabe quién estaba ahí y de una vez impreca al demonio. De una vez le manda a que se calle. ¿Y qué dice? El hombre convulsionó y este hombre quedó libre. Le obedecen los demonios porque saben porque él tiene la autoridad del Padre. Se conocen. Uno, es como todo. En nuestra casa, cuando nuestros hermanos nos van a decir algo, uno le dice, ¿y de qué me estás hablando? Si tú no cumples, si tú no lavas la loza, si tú no tienes tu cama, ¿qué me exiges a mí? Yo vivo con 11 más, ¿no? Entonces sé cómo funciona eso. Hoy la autoridad de Jesús es algo que se le ha dado, pero es algo que también ganamos nosotros. Quiero insistir en ese punto. Quiero insistir en que las palabras tienen que ir acompañadas por acciones y algo que nos recuerda constantemente el Papa Francisco es lo que San Francisco de Asís decía. Predica y si es necesario, usa palabras, porque la primera predicación es la autoridad que sale de nuestras acciones. Como cristiano, ¿cómo te vas a identificar de cristiano cuando estás robando en tu trabajo, cuando estás pagando mal los salarios, cuando estás pidiendo sexo a cambio de dar un empleo? ¿Cómo vas a decir que estás siendo justo cuando no estás pagando las horas extras por lo que deben ser? Y entonces, ¿cómo te puedes llamar a ti mismo cristiano? Esta autoridad de Jesús la ha buscado la iglesia por todo el tiempo, porque arrastra el testimonio, mas no las palabras. A veces nos endulzan el oído y nos dejamos llevar, pero rápidamente nos desanimamos, pues nos damos cuenta que solamente esas palabras se las llevó el viento. Pero con Jesús empezó desde el domingo pasado esta experiencia en Marcos, estamos en el capítulo 1, como bien lo señalabas, esa experiencia de Jesús. Y a medida en que la gente va caminando con Él y ven su autenticidad, se dan cuenta que su autoridad es como nunca antes se había visto, y empiezan a decir, a este hombre hay que seguirlo, tenemos que seguirlo, no podemos abandonarlo porque es aquí donde encontramos la fuente de nuestra felicidad y la fuente para ir acabando con estos espíritus inmundos que tenían al mundo doblegado. Por eso el demonio es el príncipe de este mundo. Así es, Padre. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos, Jesús lo que quería mostrarles, y es esto bien importante, porque cuando Jesús manda callar al demonio, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no deja que él decir, bueno, si era el Hijo de Dios? No estaba diciendo ninguna mentira. El demonio ahí, que estaba, pero entonces Jesús no necesita, Jesús quiere que sus obras muestren el testimonio. Amén, por eso amén. lo manda a callar, porque Él no quiere que absolutamente nadie dañe por su obra, sino que todo lo que anunciaron los profetas. ¿Qué anunciaron los profetas? Iban a liberar, que los ciegos iban a ver, que los cojos iban a andar, que iban a ser liberados los que estaban poseídos. Esto es lo que está viendo y Jesús les quiere mostrar con su vida. No quiere que ninguna palabra ni que ningún demonio dañe con el plan de Dios. Y entonces ellos sabían esto, porque claro que el diablo sabe los planes y sabe la Sagrada Escritura. Claro que la sabe. Y entonces la pone ahí y lo que quería es dañar el plan de Dios. Y Jesucristo lo manda a callar para que siga. Porque la visión de los judíos, de los discípulos y todo sobre el reino de Dios era uno que iba a llegar de esa manera, a comenzar a destruir el imperio y todo de una manera completamente diferente a como Jesús lo hizo. Y esto es lo que crea de alguna manera también sorpresa en los judíos y en los que los escuchaban. Era que esa autoridad con que él hablaba mostraba completamente todo lo que habían hablado los profetas. Es decir, había algo especial en este hombre de Nazaret. En este hombre de Nazaret. Y era su testimonio. Era su vida. Pero perdón, te interrumpo, padre. ¿Te acuerdas hace 5 programas atrás, tal vez, o 6? Juan, ¿a quién envió? A unos discípulos y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Así Porque es. Juan nos mandó preguntar. ¿Y qué les dijo Jesús?
Vayan y cuenten lo que han Visto. visto. Ujú. Así Para es. reforzar un poquito tu punto, Así porque es. estamos llegando al final del programa. Las obras hablan más que las palabras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cómo tus obras hablan de Jesús? ¿Cómo lo que tú haces a diario habla de Jesús? ¿O solo hablas de Jesús cuando vas al templo y ya cuando sales eres otra persona? Gran pregunta para el día de hoy. Así Padre, es. últimas palabras. Vamos Así a es. cerrar el programa. Entonces, queridos hermanos, una de las enseñanzas que debemos entender. No, tenemos todavía 2 minutos. Tenemos todavía No, 2 minutos, perdón. padre. Sí. Pues sí, ya vamos cerrando. Pero vamos a tener en cuenta, queridos hermanos, de la enseñanza del Evangelio de hoy. El demonio es real. Es real. No es ninguna superstición. Ok, primera enseñanza, el demonio Ajá, es real. Ok. Real. Segunda cosa que debemos aprender hoy. Jesucristo venció al demonio y Jesús tiene el poder sobre ellos. Amén. Ellos no pueden hacer nada sobre nosotros, no pueden hacer nada sobre nosotros El si problema tenemos a Cristo. es que ya lo había vencido desde que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí dio la gran batalla, lo venció. Así es. Y por eso el demonio apenas lo ve, se somete y tiene miedo. Dice, aquí has venido a destruirnos, porque ya sabe que le fue como perro en misa Así es. cuando estaban en el desierto. 2 cosas que llevamos. Tercera, ¿qué más podemos aprender hoy? Queridos hermanos, el testimonio arrastra con las palabras. María. No se Arrastra diga con más. las palabras. Entonces, recordemos esto. A veces nos gusta quedarnos con la primera enseñanza. No, aquí Ay, no se que puede el llegar a diablo, y ningún el diablo sí. está en todos lados y Padre nos asustamos y que toca tener. Agua bendita y sal. Recordemos que si tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda hacer daño. Ay, que es que alguien está poseído, que alguien está. Vamos a llevarlo a que reciba los sacramentos, a que reciba al Señor. Antes de decir eso, que se confiese, Ajá. que comulgue, Así que es. ore y que deje de ir a donde no tiene que ir. Así Y es. ya después veremos qué es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, queridos hermanos, pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sorprendámonos, así como Amén. se sorprendieron aquellos en esa sinagoga cuando este hombre hablaba con autoridad, porque Dios es nuestro Salvador y Él es el dueño y el Rey de todo el universo y de todas las cosas. Amén. Creámosle a Él y creamos que Él tiene el poder por sobre toda enfermedad, por sobre todo demonio, sobre el poder y sobre el príncipe de este mundo. Cristo lo puede vencer y con el poder de Cristo nosotros podemos ser liberados de cualquier tentación y de cualquier demonio. Bueno, tengo que decir, Cristo ya lo venció. Ahora Así es. tú lo puedes vencer si te sometes a la autoridad de Jesús, porque Jesús lo hacía todo con autoridad y nos ha dado a nosotros también esta autoridad, pero para eso tenemos que conocer de Jesús, tenemos que amar a Jesús. Así que te invito a que te unas a nosotros este sábado a las 7 de la noche en la misa. De la Divina Misericordia, 7 p.m., estaremos encontrándonos, queridos hermanos, y meditando sobre este hermoso evangelio. ¿Qué tal si te invito este domingo a las 9 de la mañana a San Antonio de Padua? Estaremos con la misa muy alegre en este lugar, o a las 12 del día en San Luis Quino, France, con el padre Manuel Solórzano, Maravilloso. quien nos hace algunos de los guiones de este programa y quien ustedes pueden leer cada domingo en el Clarion Herald. Si buscan clarionherald.org o los Clarion Heralds que están en la iglesia, ahí encontrarán todas las reflexiones del padre Manuel Solórzano. Y vamos a terminar diciéndole al Señor que estamos agradecidos, Padre de bondad, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, quien ha vencido al demonio y quien es el santo de los santos, en el que ha venido a limpiarnos de toda impureza y abrirnos una nueva manera de vivir. Haznos más fuertes, danos el Espíritu Santo para que nosotros demos testimonio de ti, más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Y todo esto te lo pedimos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Despídase, Padre. Bendiciones para todos. Un gusto volverlos a ver nuevamente aquí en New Orleans. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Llegó gordito de Colombia, ¿no? Sí. Que Dios los bendiga.